Bueno, pues destaca hoy por lo menos en 4 periódicos desde la Ciudad de México, en El Universal, por ejemplo, las fotografías en la parte más alta del periódico de Carlos Loret, periodista Carlos Loret, ayer al arribar al Poder Judicial a la audiencia de ayer. Es nota de primera plana. Son 4, que es lo que estoy diciendo, Ciro. Pío López Obrador, al salir de los juzgados después del careo, un careo de 8 horas, y decía Carlos, finalmente debió aceptar el señor Pío López Obrador, que recibió dinero, que el del video, aquel video que conocemos entregándole sobres amarillos, sí es él, que sí recibió dinero, y bueno, pues este careo, dice, no pudo desestimar la información sustancial, que era recibir dinero por parte, pues, de alguien, en este caso no termina de quedar claro, pero pues aparentemente de parte del Partido Verde. Sale. El periódico Reforma también lo destaca, reclama Pío 200 millones de pesos a Loret por haber difundido esto, que de alguna forma pues ya aceptó que fue así. El Sol de México, la información lo mismo, cara a cara Pío López Obrador y Loret, y finalmente La Razón también, no me van a doblar, dice Carlos, en la audiencia de esta acusación de Pío López Obrador. Híjoles, bueno, si usted nos ha acompañado, lo hemos dicho siempre, nuestro trabajo es público y como trabajo público, pues está sujeto a que personas que se sientan afectadas puedan ejercer sus derechos. En alguna época nos podían demandar por calumnias, por difamación, sigue existiendo la figura de daño moral y en ese sentido, el señor Pío López Obrador pues está haciendo uso de su derecho. Él considera que fue afectado, que sufrió un daño moral, él lo calcula en 200 millones de pesos. Y por eso va y presenta un recurso ante un periodista, sea el periodista que sea. Nosotros mismos nos hemos visto más de una ocasión en esa situación. Digamos, esa sería la mecánica del hecho. Pues sí, un periodista difunde un trabajo muy impactante, por cierto, uno de los trabajos centrales de la información en este sexenio, en estos últimos años, y la persona afectada va ante la autoridad a pedir que se le repare el daño que él considera que sufrió. Punto número 1. Punto número 2. Esta persona afectada es el hermano del presidente de la República. Esta persona afectada es un político. Que aunque él diga que no, por supuesto que es un político, él estaba y lo dijo en su momento. Además se lo dijo en aquella entrevista a Marién. ¿De cuándo fue la entrevista con Marién en Expansión? Yo creo que el año pasado. Reconociendo los hechos, desde luego dando una explicación de los hechos. Y aquí la pregunta es, ese ciudadano que además es el hermano de este presidente. Julio del 22. Fue julio del 22, la entrevista en Expansión. La entrevista en Expansión. Que además es hermano del presidente, de un presidente que no ha parado de hostigar a este periodista, a Carlos Loret. Tiene las mismas condiciones para ir a presentar esta denuncia, a reclamar esta cantidad. Yo lo dejo como pregunta, el derecho lo tiene, pues es un ciudadano, sí, es un ciudadano. Y Carlos Loret es un periodista, sí. Pero en este caso, en esta historia, esta persona puede, bueno, no puede, lo hizo, ¿no? Es que no sé qué palabra usar, Manuel. Es correcto, es ético que el hermano del presidente vaya a presentar este recurso. Ellos van a decir que por supuesto, que él no tiene nada que ver con el gobierno, que es un ciudadano, que todos los ciudadanos los derechos y que no se van a intimidar ante el poder mediático y bla, 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 bla. El mismo cuento de toda la vida. Yo no estoy cuestionando el derecho de una persona a reclamar una afectación por el trabajo de un periodista. Por más sólido que sea el trabajo del periodista, por más claro, por más inobjetable que sea el trabajo del periodista, como se da en este caso, cuando Carlos Loret y su medio, Latinus, presentaron estos videos. Pero que el hermano del presidente vaya a tratar de quitarle 200 millones de pesos,
a alguien, a quien sea, y en este caso un periodista. ¿Ese es el país? ¿Ese es el Estado de Derecho que se imaginaba al final de este gobierno? ¿Y de qué tamaño ha sido el daño moral al revés? El daño moral de Palacio Nacional hacia este periodista o hacia otros periodistas, pero pues ni modo de mandar al presidente, ¿no? El presidente lo único que se puede hacer ante su golpeteo cotidiano es lo que hizo Raimundo Riva Palacio, obtener un amparo para que lo deje de mencionar en las mañaneras. Esta es la situación y en esas estamos. El hermano del presidente de la República, captado en video recibiendo dinero para lo que sea, para el movimiento que no era tanto, como sea, recibiendo dinero para ellos, para hacer política. Años después, le quiere quitar o le quiere cobrar por daño moral 200 millones de pesos a un periodista. México 2024. Saludos y un fuerte abrazo a Carlos Loret. ¿Qué más, Manuel? Es que poco podría ser ahí en su favor el señor Pío López Obrador al tratar de demostrar de todo saber qué, porque también se cayó ayer David León, la persona que supuestamente, según estos videos, le entrega el dinero. Los mejores funcionarios públicos. Y ahí se perdió, y México perdió verdaderamente un profesional del servicio público. Sale. El señor que le entrega los dineros en el sobre está ahí y dice, sí, fui yo, aquí está el dinero, ¿no? Y ahí están los videos. ¿Es real? ¿Es usted? Sí, sí pasó, sí pasó. Entonces, ¿qué reclamas? Mi afectación moral, porque dice, afectó. Muy curiosa la declaración de Pío López Obrador, porque dice, afectó a mi real familia. Wow, ok, él se refiere a su esposa. Sale, ¿cómo la afectó? Pues no tomes el dinero si te afecta, ¿no? Hay una contradicción, ¿no? Yo sé que luego los políticos dicen una cosa en lo público y en lo legal dicen otra, o no dicen algo en lo legal y en lo público dicen otra, pero entonces, pues si te afecta, no lo tomes. No, y aquí si te ofende, no lo hagas. Y el argumento que manejan, pues es muy sencillo, es un ciudadano y está en su derecho. Ah, pues sí, no, pues sí, no, pues sí. Pues si está en su derecho, ya lo ejerció y pues ahora veremos qué resuelve el Poder Judicial. Pues mira, son procesos muy largos. Por lo general, los periodistas no suelen perder estos procesos, aunque ha habido casos, aunque hay antecedentes en que sí ha ocurrido. Y pues no imagino, ¿no? A un juez y luego a un tribunal ordenándole a un periodista, a quien sea, que le pague 200 millones de pesos al hermano del presidente. En ese entonces ya será el hermano, cuando termine todo esto ya será el ex presidente, porque estos procesos son largos. ¿En serio? Por haber hecho un trabajo, por haber presentado unas imágenes incontrovertibles, y creo que esa es por haber hecho un trabajo periodístico. Esa es la esencia. Ese es justamente la esencia. Entonces va a estar muy complicado que digan, por todo esto sí tiene razón el hermano del presidente, lo difamaron, ¿no? Porque además, como bien dice, los casos escasos que se han perdido tienen que ver con alguna valoración adicional que hace el periodista, y ahí es donde entonces viene el error, porque es lo que tú no puedes comprobar, ¿no? Pero esto, pues entonces ya quedó claro que sí sucedió, sí pasó, dónde fue, qué recibió, cómo lo recibió y quién se lo dio. Pero por haberlo difundido afectaste mi honor o el de mi familia, y te pido que repares ese daño en 200 millones de pesos. Y luego otras cosas que uno no explicaría, ¿no? El gobierno del primero los pobres, el gobierno de la austeridad, el gobierno, y el hermano del presidente llega a la audiencia en un Mercedes-Benz. Está bonito, ¿no? No, está muy bonito y qué bueno que lo tenga y tiene todo su derecho. Pregunta, ¿tendría que haber llegado el señor Pío López Obrador en un Mercedes-Benz? Él va a decir que no es personaje público y que el coche lo obtuvo con su trabajo, y seguramente es cierto, está bien. Pero en términos de simbolismo, de imagen, esa es la imagen que quiere dar la familia López Obrador al final del sexenio. Ahí está el coche. Híjoles.